7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando porque el país recupere la paz y la seguridad. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Francis Romero de Click Report y la doctora Stephanie Macías, analista política. Les invitamos a un análisis de lo que constituyera este domingo, por mandato constitucional y legal, el debate presidencial para el balotaje del 15 de octubre. Los dos finalistas, Luisa González por el Movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, quien quedó segundo en la primera vuelta presidencial. Doctor Francis Romero, ¿cuál habrá sido el interés? Porque hemos leído anoche a algunos analistas encuestadores respecto de lo que fue este debate, y voy a glosar algunos temas que han sido señalados. Por ejemplo, un debate plano y aburrido, que esto no cambia, que todo seguiría igual, que los debates no sirven si no se produce algo que realmente llame la atención. Un debate tiene significado si entretiene, si divierte, si ilustra, si informa, si se da un hecho que haga que la gente converse, platique y que haya anuncios que generen certidumbres. Este debate generó eso porque hubo algunas afirmaciones que vamos a desarrollar en este análisis. Por ejemplo, el decir que se va a pedir ayuda a Estados Unidos cuando en el gobierno de la candidata se sacó a los gringos de Manta en el 2009. No puede entender. La toma de los 2.500 millones de la Reserva Monetaria que está en Suiza. Esté en Suiza, en Estados Unidos o en Panamá, son sagrados recursos de los usuarios del sistema bancario, del seguro social, de las instituciones públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados. Y un tema que vamos a abordar también, se evadió lo de la desdolarización, que hoy recorre por la posición política de un sector que se dice de izquierda, que están planteando la desdolarización en el planeta. Muy buen día, Francis Romero. Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Stephanie, buenos días, qué gusto compartir con usted este panel. Quisiera arrancar, Miguel, explicándole que hay que analizar el debate de lo general a lo específico. Vamos primero con el debate en el formato que se presentó. Vemos que la mayoría de quienes vieron el debate están insatisfechos con la forma como se desarrolló el debate. No hubo la oportunidad de realmente los candidatos puedan demostrar las capacidades de liderazgo, el manejo real que podrían llegar a tener en caso de ser elegidos. En general, el debate no cumplió con las expectativas de la mayoría de los ecuatorianos. Ahora, el debate es definitivo, sin duda es el primer punto de inflexión en esta segunda vuelta. De ahora en adelante vamos a ver cómo va a empezar a moverse los números. ¿De qué va a depender? A ver, el debate, si es que usted analiza detalladamente cada una de las preguntas y para cada uno de los candidatos, ellos mencionaron, dieron respuestas que se pueden viralizar. Es decir, que desde hoy ellos van a empezar a compartir y obviamente con el post-debate van a tratar de posicionar que uno u otro ganó el debate. Ayer, ¿qué vimos? Vimos quienes apoyan una corriente, obviamente decían que ganó su candidato. Quienes apoyan la otra corriente señalan que ganó el otro candidato. En general, yo creo que la mayoría de los ecuatorianos y principalmente quienes estaban indecisos van a seguir indecisos. Ayer yo creo que no se logró mover un voto. En general, las respuestas que se dieron, lo que buscaron fue salir casi como entraron. Recordemos que Noboa no tenía que arriesgar mucho porque podría correr el riesgo de un resbalón y perder la elección en un debate. Él tenía claro que él tenía que mantener la misma consistencia, la misma tranquilidad que presentó en el primer debate.
Luisa llega con todo. Ella, al estar abajo en la intención de voto, sin duda alguna tenía que demostrar y presentar algo diferente, algo que de alguna manera cambie la intención de voto. Ella logró de alguna manera cambiar la percepción que se tenía de ella con relación al primer debate. ¿En qué sentido? Fue mucho más profunda en sus respuestas, fue mucho más eh, 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 se expresó de una manera mucho mejor que que el primer debate. Sin embargo, utilizó generalidades y utilizó temas que no coinciden, como usted bien mencionó, no coinciden con las acciones que ellos han hecho a lo largo de cuando fueron gobierno o cuando han estado en oposición. Entonces, de lo general a lo específico, vemos que los dos candidatos arrancan el debate nerviosos, arrancan el debate tal vez tratando de conciliar de alguna manera, pero a lo que va desarrollándose el debate, yo creo que logran posicionar lo que ellos trabajaron en el debate, que son estos temas que en estas semanas yo creo que se van a viralizar, Miguel. En todo caso, deja incertidumbre, Francis, todavía a quienes estaban indecisos y vieron el debate al faltar firmeza, concreción, y quienes conocen el pasado reciente saben que algunas propuestas son absolutamente demagógicas y se hizo todo lo contrario a lo que hoy se promete. Exactamente, Miguel. Usted acaba de decir lo que realmente pasó. El indeciso hoy sigue indeciso. Hoy tal vez incluso tiene mayores preguntas que es lo que ayer se pudo consolidar como respuestas en el debate. Pero esto es una suma. Usted sabe que el debate es el arranque, es el punto de inflexión. Después, en estos días, que son 15 días, 14 días que quedan para la elección, dependerá de la muy buena comunicación que tenga el candidato o la candidata para comunicar estas certezas que se dieron en el debate, pero que no fueron fáciles, no fueron comunicadas con fuerza, no se transmitió con la expectativa que tenía la mayoría de la población de ver certezas reales, ver un liderazgo, ver la capacidad que tiene el candidato para con solvencia aclarar las soluciones que van a implementar para sacar al país de las diferentes crisis en las que está hoy día el Ecuador. Quiero dar la bienvenida a la analista política Estefaní Macías. La invitamos para analizar el debate. ¿Cuál es su lectura inicial de lo que ocurriera en este debate de los dos candidatos finalistas? Muy buen día. Hola, buenos días, Miguel. Buenos días, Francis. Qué gusto verlo. Hay un estudio de McKinsey Barron americano que dice lo siguiente sobre debates. Del 100% de los indecisos, después de los debates, el 14% de este 100% cambia su voto. Del 100% de indecisos, según el estudio, solo el 14% es influido lo suficientemente como para cambiar su voto. Y el 3.5 cambia del candidato A al candidato B. El resto se mantiene. Esto solo para poner en contexto el fondo y el trasfondo de un debate. El debate te ayuda a generar una ola de goodwill para posicionar tus mensajes, pero el debate no necesariamente ganas una presidencia con el debate. Dicho esto, existe una regla de comunicación que dice 3x1 para que el votante le llegue el mensaje, que es decir 3 veces lo mismo en diferentes maneras. Te quiero, te amo, tengo un sentimiento fuerte por ti. Le preguntas al votante qué dijo el candidato y dice algo de sentimientos. Con esto en mente, la pregunta es, ¿existe hoy un mensaje que fue posicionado sistemáticamente por los dos candidatos? Yo dijera, sí. El único que repitió 3 veces lo mismo para algún tipo de posicionamiento, hoy día ya con cabeza fría nos acordamos de la tabla desde el punto de vista de repetición y posicionamiento de mensaje. Desde el punto de vista de presentación de mensaje, de argumentación y de la manera cómoda y preparada,
Luisa definitivamente hizo su tarea, se la notaba segura, se la notaba dinámica, tuvo ciertos punchlines importantes, como decir la presidenta voy a ser yo, con el objetivo de separar a Rafael Correa de su candidatura. Habló de lideresa, en ciertas ocasiones se sacaba los lentes como para hacer contacto y conexión. Si bien es cierto, Luisa hizo un trabajo bien realizado, organizado, tenía las preguntas listas, 80% del contenido del debate ya ha sido preparado y practicado. Recordemos que existen dentro de los cuartos de guerra de los candidatos el equipo de debate en el cual te preparas con las preguntas, las respuestas y la estrategia en general. Desde ese punto, en cuanto a preparación y presentación del debate, Luisa tuvo las de ganar en ese sentido, en preparación, en la manera de acercar. ¿Qué es lo que sucede con los dos candidatos? Hoy no podemos hablar de un candidato que haya posicionado un mensaje específico, porque las preguntas fueron tantas que se dedicaron a responder a las preguntas y no necesariamente regresaron a su narrativa o a su estrategia de posicionar el mensaje 1, el mensaje 2 o el mensaje 3. Hicieron un buen trabajo en responder las preguntas, en atacar sutilmente al oponente, pero no existe una narrativa en la cual uno diga, bueno, Luisa se enfocó en posicionar su mensaje X, Y, Z. Y tampoco lo tuvo Daniel. Lo que tuvo Daniel es que logró posicionar lo de la tabla, que recordemos que cuando tú haces focus group sobre la situación del país, las drogas, la inseguridad, la tabla siempre sale. A los que hacen los estudios, dependiendo de los estratos, responsabilizan a la tabla de la proliferación del microtráfico. Por eso es tan importante el posicionamiento de la tabla y la corresponsabilidad que intentó en el debate posicionar Daniel. En general, de nuevo, Luisa tuvo una presentación importantísima y destacable, estuvo muy preparada. Y Daniel logró posicionar ciertos temas que lo van a ayudar al postdebate, que es, recordemos, la tabla, y de nuevo la asociación del narcoterrorismo siempre trataba de asociarla con su oponente, y lo del Falcon, que creo que la ciudadanía y el votante tal vez le faltó elaborar más para hacer clic. Claro, creo que eso es un poco el resumen de la mañana. Claro, quizás, doctora Macías, cuando habla del Falcon, Daniel Noboa no precisa, no detalla, no desarrolla el tema. ¿Y quién era el responsable? Y no solo en Falcon, me parece que en un golpe más no lo hizo tan directo y no llevó el hilo conductor para que el que estuviese viendo entendiera que era un golpe hacia... Me parece que fue Falcon y cuando dijo el valor de un avión presidencial para la universidad, pero no hizo la correlación en la cual dijo usted está glosada por, dejaba un poco entrever solo para los que estaban informados de la glosa que la estaba golpeando, pero le faltó esa conexión. Ahora, sí, en medio de esta posición de los dos candidatos, Daniel Noboa, de alguna manera, lo que leemos en redes flojo, y por otro, lo que usted dice, doctora Macías, Luisa, más dinámica y firme. ¿Cuánto juegan los contenidos? Lo que le consultaba también a Francis Romero. Por ejemplo, evadió Luisa González el tema de la desdolarización, cuando precisamente en días anteriores nomás, el Foro de Puebla se pronunció por la desdolarización en el planeta. Es decir, hay un mensaje potente y claro. El tema de la toma de 2.500 millones de la Reserva Monetaria, que dijo va a tomar, que está en Suiza, pero esa Reserva Monetaria no es del gobierno, no es del Banco Central, esté en Suiza, Nueva York o Panamá, es dinero o de los usuarios del sistema bancario, o de las instituciones públicas, o del Seguro Social, o de los municipios y prefecturas. Ahí no hay a dónde irse. Y lo mismo lo del IES. Dijo que en el gobierno que le representa, que duró 10 años, simplemente se eliminó el 40% de aportes
parte del problema que hoy vive el fondo de pensiones, pero que se le pudo haber dado el 100%, nunca se dio ni el 40, ni el 41, peor el 100%, ni el 1%, que eso le ha descapitalizado con más de 6,000 millones. ¿Esto la gente puede creer? Me parece también, y quiero agregar, cuando habló de dolarización, ella había practicado, porque se le notaba cómoda, cuando ponía en contexto lo de la desdolarización del Puebla, porque acuérdate que dijo, tenemos que entender que en el mundo entero se está hablando de cómo generar una nueva moneda, y le golpea a Daniel diciendo, usted cuando fue a Rusia, ¿cómo logra buscar, cómo le paguen después del bloqueo? De alguna manera cuidó las formas y trató de darle un contexto a la desdolarización. No, lo mismo pasó con Venezuela, cuando Ruth le hace la última pregunta sobre Nicaragua y Venezuela. Ella habla sobre el marco de la democracia y no intervenir en países democráticos. Tampoco respondió. Más que no respondió, lo manejó, lo había practicado de tal manera que lo manejó dentro de un contexto. Otra de las preguntas que también lo manejó dentro del contexto fue cuando Daniel le dijo sobre la consulta y qué se va a hacer con la impunidad. Había manejado algún tipo de respuesta que manejara las formas, y en eso ella estaba mucho más preparada en ese sentido, en que sabía dónde venían los golpes y sabía cómo manejarlos. La pregunta es si estas respuestas la ayudan a subir o la ayudan un poco a parchar de alguna manera para ganar un par de días para la siguiente estrategia y el siguiente posicionamiento. Vuelvo con Francis Romero. Hay otro tema que fue analizado, el tema de la seguridad, muy importante, y allí se puso en debate la ayuda de Estados Unidos. El candidato Noboa dijo que apelará a la ayuda de Estados Unidos, de Israel también. En cambio, Luisa González dijo que incluso que había conversado para que le ayude a Estados Unidos. ¿Hay sindéresis entre pedir ayuda a Estados Unidos cuando en ese gobierno, en el 2009, sacaron a los gringos de la base de Manta? ¿Hay sindéresis en eso? Perdón, Miguel, en el eje de seguridad vimos que hubo un desempeño mucho mejor que los diferentes ejes para los dos candidatos. Sin embargo, ¿quién dio mejores certezas? ¿Quién presentó un plan mucho más completo? ¿Quién detalló de mejor manera cómo combatir la inseguridad? Sin duda alguna fue el candidato Noboa. Incluso habló del uso de la tecnología. Ahora, hay que tener claro que la inseguridad y la delincuencia es el principal problema. Y él repite y repite, como menciona Stephanie, lo de la tabla. Lo de la tabla es algo que se vive todos los días. Lo de la tabla es lo que ha permitido el incremento de usuarios en el Ecuador de droga. Entonces, está claro que él entendía cuál es uno de los orígenes de este gravísimo problema que tiene el país, y logró posicionarlo usando un análisis importante y una presentación de soluciones reales para combatir a la delincuencia y la inseguridad. Ahora, lamentablemente, Miguel, Luisa González estaba muy bien capacitada, pero no todo lo que se dice se le cree. ¿Por qué? Porque obviamente no coincide con lo que ellos han venido haciendo y diciendo. Como Stephanie dijo, ella dice que va a trabajar con Estados Unidos. Ella dice cosas que no concuerda con el trabajo que ellos han hecho, por ejemplo, con Venezuela, con México, con Bolivia. Entonces, una cosa, y lamentablemente hoy en el siglo XXI, se pueden decir cualquier cosa. Se puede decir cualquier cosa, Miguel. Lamentablemente, el decirlo no quiere decir que se lo vaya a hacer. Y lo importante es ver cuál es la credibilidad que generaron los comentarios bien preparados que tuvo Luisa en la población indecisa. El tema de la tabla de drogas, precisamente, que fue tan importante, ¿eso puede penetrar, Francis, en quienes han sufrido de alguna manera, directa o indirectamente, con la incidencia de la tabla de las drogas?
Sin duda, eso cala y eso queda en la mente de la gente. El haber presentado uno de los orígenes de la terrible situación que vive el país, sin duda alguna que va a hacer que la gente le regrese a ver de mejor manera. Pero no solo logró posicionar eso, como le menciono, en cada uno de los temas evaluados, en cada una de las preguntas, usted va a ver que ahora, en la viralización de las respuestas, usted va a ver que son respuestas concretas a los problemas que tiene cada persona en esos problemas. Por ejemplo, él logra decir que sin corrupción sí se puede. Estas cosas que se pueden viralizar son las que de alguna manera le van a permitir tener un mejor post-debate. Lo que mencionaba Luisa González eran temas mucho más generales, mucho más grandes, el que busquemos el desarrollo de toda la patria, la unidad. Esas cosas que son generales, pero que no se pueden viralizar tan fácil como las respuestas concretas que mencionó Noboa. En general, uno ve y dice, los dos entraron a no hacerse daño, es decir, buscaron el empate. Pero vemos que ya desde ayer se están posicionando temas puntuales de respuestas específicas a los principales problemas que tiene el país, que se lograron comunicar en el debate, Miguel. Doctora Macías, el postdebate, como dice Francis Romero, ¿cuánto pudiera incidir sobre los contenidos concretos? Usted citó el tema de la tabla de drogas, se puede hablar de la dolarización, desdolarización, tema del seguro social, el tema de la lucha contra la inseguridad. ¿Cuánto puede incidir sobre los contenidos de este debate en el postdebate? Muchísimo, porque ya veremos pautaje, veremos. Lo que no vimos y no hemos visto son memes. El debate fue tan ligero que no hubo una interacción entre los candidatos que pudiese generar algún tipo de comedia, meme, dibujo. No fue un debate muy ligero. Los golpes y los argumentos y los contraargumentos fueron casi señoriales. Cuando Daniel Lobo hacía la contrarréplica, era con un empaque de pregunta muy sutil. Entonces no hay tela que cortar para poner algo de humor en el tema. Pero sí es cierto, y sería absurdo negar, que el día de hoy estamos hablando de una candidata, Luisa González, que no teníamos antes de ayer, una candidata que ya la ves, ya sé, como diríamos en Guayaquil, ya se subió a la camioneta. Es una candidata que se presentó y dijo, aquí estoy para la pelea, se presentó como estadista, él va a dar la pelea. Esto hay que reconocerle a la candidata. Pero desde un punto de vista de postdebate, vimos al partido de Luisa González ya comenzar a generar contenidos. Uno, rebatiéndole sobre los años de trabajo de Bernardo Manzano, ya que Daniel Noboa dijo una fecha, el equipo de Luisa González está rebatiendo con otra fecha sobre él y los está comenzando a golpear. Pero en general hoy vamos a ver los clips hechos de manera orgánica por los usuarios y también por las campañas. Yo creo que veremos a Luisa desde el punto de vista del equipo de Daniel no respondiendo sobre impunidad y sobre los delincuentes. Veremos a Luisa en el tema de delincuencia hablar. Se recuerdan en la parte en la cual él le dice qué vamos a hacer con los delincuentes y Luis enumera a 4 delincuentes y dice nosotros los metimos preso a Fito y 3 más. Creo que esa parte veremos en el postdebate como Luisa empoderándose y diciendo en nuestra época sí los encarcelamos, un poco para tener ese balance. Desde el punto de vista de la tabla veremos al equipo de Daniel presentando la tabla y presentando la problemática. Luisa dijo que la tabla se había hecho para los adultos en el tema de recuperación. Estoy segura que desde el punto de vista del equipo de Daniel veremos entrevistas con especialistas en rehabilitación que dirán cómo la tabla no funciona. Entonces creo que se va a generar un diálogo de lado y lado sobre lo que ellos piensan que les van a aportar al postdebate. ¿Qué es lo que sucede en la famosa tabla y por qué es importante? En los colegios,
cuando los vendedores que están cerca del perímetro de los colegios les surten de droga a los chicos y la policía los apresa, ellos argumentan que es para consumo propio. Entonces, esa es la dinámica en la cual, por eso es que muchos de la ciudadanía responsabiliza la tabla que favorece la venta a los menores, porque de alguna manera la policía no puede tomar a esta gente que los está vendiendo. Desde el punto de vista de Venezuela, Nicaragua, Luisa empaquetó bien. Creería yo que van a tratar de hacer algún tipo de spot para golpear a Luisa con eso, pero ella lo empaquetó también y no sé si hoy en día la narrativa de las últimas elecciones sobre Ecuador se va a volver Venezuela tenga la penetración y la importancia que ha tenido antes en el votante, porque obviamente en general la ciudadanía no quiere que Ecuador vuelva a ser Venezuela, y con el tema que ella dijo sobre que la gente se está yendo de Venezuela, tal vez es un talón de Aquiles que bien manejado en un spot pudiese de alguna manera favorecer a Daniel Noboa. Eso tendremos que verlo. También depende de la creatividad de la campaña y de los usuarios. A ver, el tema, doctora Macías, en el tema de Venezuela y Nicaragua, quizás hago una observación desde el trabajo periodístico. No faltó una insistencia de Ruth del Salto, la moderadora, en decirle: usted no me ha contestado sobre Venezuela y Nicaragua. Defina claramente, así como le dijo a Noboa le dijo, céntrese en la pregunta, conteste y defina lo de Venezuela y Nicaragua, que dio la vuelta a la candidata presidencial. Totalmente de acuerdo. El Ruth pudo en ese caso, decimos que le dejó pasar, porque Ruth sí pudo haber dicho: usted ha hecho declaraciones que los ecuatorianos se están yendo por una mejor calidad de vida en Venezuela, define un poco y respóndame esto. Eso no lo hizo. No hizo una contrapregunta a ese tema específico, lo dejó pasar. Francis, el defender de alguna manera, como bien ha descrito la doctora Macías, el tema de la tabla, que eso fue para quienes tienen posibilidades, ¿no es cuesta arriba cuando en el imaginario es más negativo la tabla de drogas que positivo? Miguel, yo creo que ella no se dio cuenta lo que estaba haciendo al defender la tabla específicamente. Mire, hay que resaltar dos cosas importantes adicionales a lo que se vivió en el debate. El primero, obviamente, el que no hubo insultos. El formato no permitió que hayan estos incidentes o estos comentarios que quedan en la historia. Fue, como usted mencionó, mucho más plano, mucho más simple. Sin embargo, hay que resaltar que quien de alguna manera iba a pelear, sin duda alguna iba a generar un rechazo de este electorado que está buscando una nueva forma, una nueva oportunidad, nuevas formas de implementar la política en el Ecuador. Entonces yo creo que los dos candidatos tenían claro que no podían ir a confrontar directamente. A eso hay que sumarle que Daniel Noboa, al ser hombre, si cometía el error de alguna manera hacer una confrontación, un desmérito, automáticamente se iba a coger de discriminación por sexo. Automáticamente. Entonces yo creo que por ese lado Daniel Noboa manejó de mejor manera porque sale casi ileso. Si bien Luisa se vio que estuvo mejor preparada para contestar a las respuestas con temas que hay que ver si es que la gente le cree o no le cree. Pero ella tuvo la solvencia, como mencionó Stephanie, y tuvo tal vez la agilidad para responder más rápido algunos cuestionamientos a lo largo del debate. Pero lo que se tiene que también resaltar es esta no confrontación directa. ¿Para qué? Para que no haya victimizaciones en estas 2 semanas. ¿Qué viene? El postdebate, como le digo, es vital. En el debate, como le mencioné, es el punto de inflexión donde salen los argumentos que se van a comunicar. Pero yo creo que este postdebate va a ser más o menos direccionado a dar las soluciones a los problemas. Es decir, comunicar las respuestas que dieron, eso se tiene que viralizar. El confrontar, el tratar de
contestar ataques del debate, yo creo que eso no les va a generar votos. Eso más bien va a distorsionar y va a generar mayor incertidumbre entre los indecisos. ¿Qué tienen que hacer? Lo que mencionaron, empezar a viralizarlo porque son respuestas concretas de los principales problemas que tiene el país. Y a propósito de los memes que citaba la doctora Macías, ¿qué piensa Francis Romero? Ha habido muy pocos memes, salvo por ahí inmediatamente uno que le pusieron la imagen de Bolívar Armijos que decía, me extrañan, preguntaba él. No ha habido mucho. Miguel, yo he visto y usted sabe la creatividad que tiene nuestra población es increíble. Yo he visto una cantidad de memes de lado y lado, pero eso es para ayer, para hoy. Lo que va a quedar en la campaña, recordemos que faltan 14 días, es lo que estén preparando para comunicar. Lo de la tabla, el potenciar, no solo por ejemplo, el que con plata, si no se roba, alcanza, todos esos temas que de alguna manera no confrontan, pero revelan que hay alternativas, van a tener mayor acogida que una confrontación directa, que una respuesta a las diferentes preguntas o denuncias que se hicieron. Aquí hay que ver que el indeciso lo que está buscando son soluciones. Es cómo cada uno de los candidatos va a afrontar los problemas para darle solución. Ese es la clave en esta elección, Miguel. Doctora Macías, ¿cuánto puede incidir el postdebate? Si estuvo flojo, como algunos califican el debate, ¿cuánto pudiera incidir el postdebate en la recta final de la campaña? Mucho, porque de alguna manera pones la agenda y la narrativa de la semana. Quedan 2 semanas. Esta semana, si es que no hubiera habido debate, seguiríamos como en las semanas anteriores, que ha sido muy largo y bastante light. No ha habido un tema específico que ha dominado la agenda electoral. Entonces, esta semana lo que hacen las 2 candidaturas es que se preparan con generación de contenidos para poner una agenda y una temática a la semana. Hoy veremos en la generación de contenidos de cada campaña cuál quieren que sea la temática y la narrativa de la candidatura preparándose a la última semana electoral. Entonces, lo más probable es que hoy veamos, en el caso de Luisa, que habló al final, se refirió a las mujeres, que no se había mencionado ningún tema de mujeres. Creería yo que un postdebate pudiese ser interesante abordando temas de mujeres para tomar el voto indeciso de las mujeres. En el caso de Daniel Noboa, en todas las preguntas trató de incorporar algo de beneficios a la agricultura. Creería yo que veremos unos spots y unos bytes sobre cómo Daniel va a ayudar a la agricultura. Daniel habló mucho de educación, de empleo con los jóvenes. Creería que esos bytes van a ser importantes para el indeciso, el joven, con empleo y con generación de oportunidades en la universidad. En el caso de Luisa, habló mucho de la parte social. Hoy, después de los bytes y los videos, veremos hacia dónde se perfilan las 2 campañas que quieren posicionar esa narrativa en esta semana y comenzar a hablar de estos temas. En teoría, cuando tú dices quiero posicionar una narrativa para generar agenda, es que lo más probable como estrategia es que tengan voceros alternos que visiten los medios para posicionar este tema como vital para el país y, obvio, vital para la candidatura. Francis Romero, entonces, ¿habrá alguna incidencia en el comportamiento electoral en estas 2 últimas semanas? O como se ha dicho también, los que están indecisos a lo mejor van a seguir indecisos hasta el final. Miguel, todos esperábamos que el debate sea mucho más contundente, es decir, que pase más o menos lo que pasó en la primera vuelta, que a partir del debate las cosas se vayan aclarando y se pueda entender de mejor manera qué va a pasar con los indecisos. Sin duda alguna, ahora el debate no garantiza que una tendencia o la otra aglutine la mayor cantidad de votos de los indecisos.
depende claramente del trabajo que hagan post-debate. Es decir, estos días que vienen es importantísimo, porque la estrategia que logren implementar es la que va a determinar quién ganó primero el debate, porque hoy día usted sabe que entre unos y otros cada uno ganó el debate, pero la realidad es que el indeciso a lo largo de estos días va a definir quién realmente de alguna manera más consistente, más sólida, más efectiva, presentó las soluciones que estaban buscando a los problemas del país. El post-debate, estos primeros 3 días, la contundencia, si es que logran encontrar realmente los temas, yo creo que pueden tener una mayor definición por parte de los indecisos. Pero yo creo que las dos campañas estuvieron durante estas semanas botando globos de ensayo para ver cuáles eran los temas que mayor aceptación iban a tener por parte de la ciudadanía. Y yo creo que en eso se van a enfocar estos días. Vamos a ver realmente una fuerte presencia en los medios. Pero, Miguel, aquí hay que recordar algo. No solo el debate, que si bien es un punto de inflexión y lo que hagan determinará, hay que ver también otros factores. Fíjese que Noboa sigue teniendo suerte, sigue teniendo la misma suerte que tuvo en la primera vuelta. ¿A qué me refiero? Mire, 2 días antes o pocos días antes del debate pasa las declaraciones de Puebla. O sea, esas cosas que ellos trataban en el Ecuador de que no se hablen, no se topen, vuelven a ser el top en las redes sociales, son los temas que se hablan. Entonces, tratar de cambiar algo, una posición que tienen, no solo en Ecuador, sino en América, es bien complicado. Entonces, estos temas que de alguna manera favorecen a Noboa, creo que se va a ver más beneficiado a lo largo de esta semana, porque es muy difícil cambiar las palabras que dijo el expresidente colombiano, es muy difícil cambiar la cara con la que está Rafael Correa al lado de él cuando está emitiendo estas declaraciones, es muy difícil que un ecuatoriano quiera que le quiten el dólar. Usted sabe que la tabla de salvación que ha tenido el Ecuador a las peores crisis desde que tenemos la dolarización es la dolarización. El ecuatoriano 8.85, casi 9 de cada 10 ecuatorianos confía y está conforme con la dolarización. Entonces, este tema que no estaba en la mesa como en elecciones anteriores, vuelve a ser uno de los temas importantes que definirán el día de la elección entre los indecisos, porque van a ver, se va a analizar qué es lo que ya se ha visto estos días. Usted ha visto que ha sido tendencia permanentemente la reunión en Puebla. Entonces, la dolarización sí es importante. A eso súmele el combate a la delincuencia, la eliminación de la tabla y realmente del otro lado, del lado del correísmo, del lado de Luisa González, no se ve que haya algo extremadamente contundente, fuerte, que ellos puedan posicionar. En el primer debate, ellos querían posicionar el liderazgo de Rafael Correa. Ellos querían posicionar que lo que se había hecho se va a volver a hacer, pero vieron que eso no llega a la gente que no vota por ellos. Entonces ahora le presentan a Luisa como una persona con capacidad, con liderazgo, pero hay que ver realmente si es que eso genera cercanía primero, si genera credibilidad y después si es que genera intención de voto. Eso es lo que vamos a ver en estas 2 semanas, Miguel. Es decir, el tema fue una mala coincidencia, para ponerlo de alguna manera, Francis, el que el Foro de Puebla se pronuncie públicamente por la desdolarización, un tema tan sensible en el Ecuador. Cierto es que se habló en el planeta, pero para el Ecuador es muy sensible. Exactamente, es determinante. Imagínense en una elección que un expresidente de Colombia diga que hay que desdolarizar, al lado del expresidente de Ecuador que está apoyando a una candidata. Entonces es muy, muy favorable para Noboa
este tipo de noticias, porque obviamente consolidan la posición que él tiene y le permiten primero consolidar lo que ya tenía y obviamente tener una prioridad al momento de seleccionar por parte de los indecisos en este momento. En conclusión, haciendo un balance final para el seguimiento, Francis, ¿qué dejó el debate? A ver, el debate yo creo que dejó las respuestas que los candidatos van a utilizar para el postdebate. Claramente no es que hay un ganador. Nadie puede decir ganó el candidato Noboa o ganó la candidata González. Y no hay un ganador por el formato del debate. Es muy malo el formato del debate. El debate tiene que ser un intercambio de posiciones, de opciones, de soluciones, de respuestas a los diferentes problemas del país. No a unas preguntas rebuscadas sin mayor profundidad. Entonces, el debate lo que va a permitir es que este post-debate realmente sea el que prime y obviamente el que, a más de las respuestas y de la comunicación y de la viralización que hagan de sus contenidos, la suerte. Mire, el que siga teniendo uno de los candidatos suerte, sin duda alguna, le da una mayor ventaja. Los factores externos influyen en una elección, todo influye, entonces hay que tomar en cuenta eso y ver qué es lo que logran hacer las dos candidaturas en estos 14 días que quedan de elección. Doctora Estefanía Macías, ¿qué dejó finalmente este debate y cómo debiera ayudar para el esclarecimiento, especialmente para quienes no han definido su voto? Yo creo que el debate ayer lo dividiría en dos, en desempeño y recordación. En desempeño, Luisa tuvo una presentación destacable, le recordó al votante por qué la parte social siempre ha sido característica del partido al cual se pertenece, y la parte ambiental. Cuando hizo la presentación sobre minería, hizo la división entre minería ilegal y minería artesanal, me pareció destacable. Cuando habló de medicinas y habló de hospitales, también fue destacable. Entonces, en cuanto a preparación y presentación presentación y sustentación de las preguntas, ella definitivamente tuvo una presentación destacable. Claro, permítame, a propósito de la salud que usted decía, doctora Macías, pero quienes conocen, no resulta de alguna manera audaz el hablar de la atención de Manabí, el hospital de Pedernales, cuando precisamente en Manabí hicieron muy poco, y recién se inauguró. De acuerdo, pero mira que una de las preguntas en las cuales ella más se siente empoderada desde un punto de vista de cómo se pone más recta, más cómoda, habla de su querido Manabí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que sus formas, a pesar de que la pregunta sobre Pedernales era dura, ella se engrandeció cuando habló de Manabí. Y yo me atrevería a decir que si haces unos focus al respecto, la gente ya no escuchó lo que ella estaba diciendo, sino que conectó con Manabí, ella es de Manabí y todo lo que el partido hace en Manabí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a pesar de lo que ella decía, si tú tuvieses un think tank que hace fact check de todo lo que dice, que pudiesen ver que los números no acompañan lo que está diciendo, en cuanto a presentación de argumentos para el indeciso, que no necesariamente conoce todo, ella presentó bien, empaquetó bien sus respuestas. Pero en cuanto a recordación, todos los diferentes analistas y en redes estamos hablando de los temas que habló Daniel. Todos estamos hablando de la tabla, todos estamos hablando de la desdolarización. Y de hecho, cuando Francis hablaba de desdolarización, yo pensaba, tienen que haber testeado si la presencia de Arauz o no con ella iba a generar que el votante se acuerde de la desdolarización enseguida, porque miren que en el primer debate Arauz no fue, y hoy día el único acompañante que conocíamos, aparte del consultor famoso casado español, era Andrés Arauz. Entonces, la pregunta es si ya se sienten cómodos y piensan que su votante no le afecta tanto este tema. No lo sé, pero volviendo, en recordación, quien tiene mayor contenido para posicionar sus mensajes es Daniel.
Y lo que mencionó, doctora Macías, Francis Romero, quizás no fue una mala coincidencia el que el Foro de Puebla se pronuncie por la desdolarización del planeta, cuando aquí es algo muy sensible y la gente, como nos ilustraba Francis Romero, hay una gran mayoría de ecuatorianos que defiende la dolarización. Ese no es un punto menos en el análisis de la dolarización. Totalmente de acuerdo. Y eso que no hemos visto la generación de contenidos para redes, para radios y para medios que se puede usar para seguir posicionando que la candidatura de Luisa representa la desdolarización, porque fue tan corto tiempo entre la declaración y el debate que todavía no hemos visto cómo esta narrativa va a posicionarse y va a generar contenidos. Todavía no hemos visto esos clips pautados en los diferentes segmentos de la población. Para concluir, Francis, ¿satisfecho con el contenido de este debate o como gran parte de quienes han comentado, no hay satisfacción en los contenidos de este debate? Miguel, yo creo que como la mayoría de los ecuatorianos nos quedamos con ese sinsabor, con esas ganas de saber más, con esas ganas de entender realmente qué es lo que van a hacer en ese periodo tan corto que va a tener el que gane la elección. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos queríamos realmente más respuestas contundentes en cuanto a la solución de los problemas. Fue lamentablemente un debate light, pero sin duda alguna es el punto de inflexión, y creo que, como mencionó Stephanie, el tema de la desdolarización que se comunicó en Puebla, sin duda alguna va a tener un mayor impacto y una mayor viralización estos días. Esperemos, por el bien del Ecuador, que los candidatos se enfoquen realmente en lo que queda, no en peleas, no en confrontaciones, porque el indeciso no está buscando eso. El indeciso lo que está buscando es realmente lo que no pudieron hacer ayer, que lo hagan en estas 2 semanas. Comuniquen el cómo, el de dónde, en cuánto tiempo realmente pueden solucionar los principales o empezar a dar combate a los principales problemas que tiene el país. Ahí donde está las principales opciones que tienen los candidatos para de alguna manera atraer al indeciso, que en este momento creo que está igual de indeciso que el día de ayer en la mañana. Es decir, los números de lo que ha estado siguiéndose esta tendencia con los dos candidatos, Francis, luego del debate no cambió. Mire, algo va a haber cambiado, como mencionó Stephanie, si esos datos son en general, algo debe haber cambiado, pero yo no creo que se revirtió la tendencia o que el uno consolidó mayormente la intención de voto, no, eso se va a ver después del trabajo que hagan a lo largo, por lo menos de esta primera semana. Entre los datos que se tenían ayer y los datos que se van a tener el día miércoles o jueves, yo creo que no va a haber una variación considerable. ¿Por qué? Porque el indeciso va a seguir como estaba, va a seguir esperando qué dicen, qué pasa, qué proponen hasta el último fin de semana cuando tienen que tomar la decisión. Doctora Macías, ¿no cambiaría el panorama de los números de cómo ha venido la tendencia luego del debate? Concuerdo con Francis, no hubo un argumento, un sustento o una interacción en el debate que te pudiese decir definitivamente el candidato A o el candidato B está liderando y con este sustento y esta presentación destacable va a cambiar la tendencia. Creo que los que estaban seguros de votar por Daniel van a votar por Daniel, los que están seguros por votar por Luisa van a votar por Luisa. Los indecisos, de nuevo, Luisa hizo un buen trabajo en presentación de argumentos, Daniel hizo un buen trabajo en posicionamiento de temas que afectan a Luisa. Mira que hay una diferencia. Luisa hizo un buen trabajo en presentación de sus argumentos, sus planes. Daniel hizo una presentación de sus planes, pero más que nada posicionó los temas que afectan a su contrincante, que fue corrupción, delincuencia y tabla.
Entonces veremos eso, cómo esa recordación de esos temas y esa narrativa afecta o no la candidatura de Luisa González. Muy bien, muchas gracias por este valioso aporte a la doctora Estefanía Macías, analista política, y el doctor Francis Romero de CRIS Report. Seguiremos hablando de esto en recta final del balotaje del 15 de octubre próximo. Muchas gracias, Estefanía. Y un abrazo, buenos días. Muy buen día. Gracias, Miguel, Estefanía, un gusto, un lindo día, un fuerte abrazo a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar del tema de la seguridad en el Ecuador y la ayuda de Estados Unidos y la información que se ha dicho que enviarían militares para combatir al narcotráfico. Invitados la doctora Berta García, académica y experta en seguridad, doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN, y el doctor Alfonso Valenzuela, experto en temas de seguridad de México. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Atención inversionista. Banvivienda está lista para ofrecerte oportunidades de inversiones inmobiliarias. Confía